La amistad entre un hombre y una mujer puede ser tan profunda que se vuelve una de las bases más sólidas para que surja el amor. Pero, ¿qué ocurre cuando solo uno de los dos lo siente? Cuando el miedo a perder a esa persona a la que le has confiado todo te obliga a guardar silencio y a vivir una mentira. Valeria deslizó su dedo por la pantalla de su celular buscando una y otra vez la foto de su mejor amigo. Era una imagen de Mateo sonriendo, con el sol de la tarde iluminando su rostro, una foto que ella misma le había tomado la semana pasada durante una caminata. Su corazón se aceleró. No era la primera vez que se encontraba haciendo eso, repasando cada detalle de él, cada gesto, cada palabra que salía de su boca. Durante años había vivido en un mundo donde la vida giraba en torno a Mateo. Lo conocía de memoria, sus gustos, sus miedos, sus sueños. Y lo más importante, supo desde el primer momento que lo conoció que para ella la amistad era solo una excusa para estar cerca de la persona que más amaba. Esa mañana, mientras se preparaba para su cita con él, decidió que había llegado el momento. Ya no podía seguir ocultando lo que sentía. El silencio se había convertido en un peso demasiado grande y el miedo a perderlo era menor que la agonía de vivir sin él. La decisión estaba tomada. Ese día le confesaría todo. Se miró al espejo, alisó las arrugas de su falda y se aseguró de que su cabello estuviera perfecto. La blusa que llevaba era su favorita, de color verde esmeralda, el mismo color de los ojos de Mateo. A pesar de los nervios, una sonrisa se dibujó en su rostro. La idea de que su amor pudiera ser correspondido, la posibilidad de que sus vidas se unieran de una forma más profunda, la llenaba de una euforia que no había sentido en mucho tiempo. Salió de su departamento y caminó las pocas cuadras que la separaban de la cafetería de siempre. El sol brillaba con fuerza. Un buen presagio, pensó. Al llegar, lo vio de inmediato. Estaba sentado en su mesa habitual, la que estaba cerca de la ventana, con un café humeante en la mano y una sonrisa en el rostro. Su corazón latió con más fuerza. «Hola», dijo Valeria, con la voz un poco temblorosa. Mateo levantó la mirada y sus ojos, de un verde intenso, se iluminaron al verla. «Val, qué bueno que llegaste. Justo pensaba en ti». Valeria se sentó frente a él, tratando de controlar sus nervios. «¿En mí? ¿Y eso por qué?», preguntó con un nudo en la garganta. «Tengo algo importante que contarte». Valeria sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. ¿Acaso él también había venido a confesarle que la amaba? «Dime, me tienes en suspenso», dijo, sonriendo. Mateo le devolvió la sonrisa. Sus ojos brillaban con una alegría inusual. «Val, me voy a casar». El mundo de Valeria se detuvo. Las palabras de Mateo resonaron en su cabeza una y otra vez, borrando cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. El café humeante, la gente en la cafetería, el sol que entraba por la ventana, todo se volvió borroso. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, un dolor tan agudo que le costaba respirar. «¿Cómo?», pudo decir, apenas en un susurro. Mateo, ajeno al terremoto que estaba causando en el interior de su amiga, continuó hablando con una emoción desbordante. «Sí, con Laura. Nos comprometimos anoche. Quería que fueras la primera en saberlo. Laura». El nombre era como un eco doloroso en su mente. La había conocido hacía unos meses, cuando Mateo la presentó como su novia. Era una mujer hermosa, de cabello rubio y ojos azules, que trabajaba en el mismo estudio de arquitectura que él. Valeria la había aceptado con una sonrisa forzada, pero en el fondo siempre le provocaba una punzada de celos y de inseguridad. «Eso es increíble, Mateo», dijo con la voz quebrada. La sonrisa que intentó poner en su rostro no le llegó a los ojos. «Val, ¿estás bien? Te ves un poco pálida».
Sí, estoy bien, solo que no me lo esperaba. Es una noticia muy grande. Lo sé, yo tampoco me lo esperaba. Pero cuando la vi, supe que era ella. Es la mujer de mi vida. Esa frase se clavó en su corazón como un puñal. Por un momento, sintió la necesidad de levantarse y salir corriendo. Pero en vez de eso, se quedó en su lugar, con una sonrisa fingida, y se armó de valor para hacer la única pregunta que le quedaba por hacer. ¿Y cuándo es la boda? Aún no lo sabemos. Estamos planeando todo, pero queríamos hacerlo pronto. Estamos muy emocionados. Quería pedirte un favor muy especial. Valeria sentía que el aire se le agotaba en los pulmones. Claro, el que quieras. Quiero que seas mi dama de honor. Eres mi mejor amiga, Val, mi hermana. No puedo casarme sin ti. Las palabras de Mateo, destinadas a ser un gesto de amor y amistad, se sintieron como otra puñalada. Ser la dama de honor de la boda del amor de su vida. Presenciar en primera fila cómo se casaba con otra mujer. Ayudar a organizar cada detalle de un día que para ella sería el más triste de su vida. Era una tortura disfrazada de honor. Claro, Mateo, sería un honor para mí, dijo, con la voz ronca. Mateo se levantó de su silla y le dio un fuerte abrazo. Gracias, Val. Sabía que podía contar contigo. Laura también está muy emocionada por conocerte mejor. Valeria cerró los ojos y se dejó abrazar, tratando de absorber lo poco que le quedaba de él, sabiendo que, en unos meses, ya no sería solo suyo. Él se había enamorado de otra persona y eso lo había cambiado todo. El resto de la tarde fue una tortura. Mateo no dejaba de hablar de Laura, de lo maravillosa que era, de los planes que tenían para su futuro juntos. Valeria lo escuchaba con una sonrisa forzada, sintiendo un vacío en el pecho que crecía con cada palabra que él decía. Cuando por fin se despidieron, Valeria caminó de regreso a su departamento con el corazón roto. Se sentía vacía, como si una parte de ella se hubiera ido para siempre. Las calles que antes le parecían llenas de vida, ahora se veían grises y sin sentido. Una vez en su casa, se recostó en el sofá y se permitió llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, empapando la almohada. Lloró por el amor no correspondido, por las ilusiones rotas, por la amistad que nunca volvería a ser la misma. Sabía que no podía ser egoísta y que tenía que apoyar a Mateo en su decisión, pero el dolor era demasiado grande. Al día siguiente, Valeria se levantó con los ojos hinchados y el corazón pesado. Tenía que ir a trabajar, pero no tenía ganas de hacer nada. La idea de enfrentar el mundo sin Mateo, sin la esperanza de que algún día pudieran estar juntos, era insoportable. Decidió ir a la oficina esperando que el trabajo la distrajera, pero cada vez que pensaba en él, el dolor regresaba. No podía concentrarse. A la hora del almuerzo, recibió un mensaje de Mateo. Laura y yo queremos invitarte a cenar esta noche. ¿Qué te parece? Valeria se congeló. La idea de tener que sentarse a la mesa con ellos dos, ver cómo se miraban, cómo se tocaban, cómo se amaban, le causó un profundo malestar. Pero sabía que no podía negarse. Claro, escribió, con la mano temblorosa. Nos vemos en la noche. El resto de la tarde se sintió como una eternidad. Valeria se puso su vestido favorito, el que usaba en las ocasiones especiales, con la esperanza de que la hiciera sentir mejor, pero ni siquiera eso funcionó. Se veía en el espejo y lo único que veía era una chica con los ojos tristes, intentando fingir una felicidad que no sentía. Cuando llegó al restaurante, Mateo y Laura ya estaban allí. Se veían tan felices juntos. Laura le sonrió con una amabilidad que le dolió, y Valeria le devolvió el gesto con una sonrisa forzada. «Hola, Val. Qué bueno que viniste», dijo Mateo levantándose para darle un abrazo. «Hola, chicos». «Gracias por la invitación», dijo Valeria, tratando de sonar lo más normal posible. Se sentaron a la mesa y comenzaron a hablar de la boda,
de los planes, de los detalles, de los sueños que tenían. Valeria los escuchaba, asintiendo, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en los años que había soñado con un momento así, pero con Mateo a su lado, y no frente a ella con otra mujer. Laura, notando el silencio de Valeria, se inclinó hacia ella. Sé que para Mateo eres la persona más importante. Me contó que te conoció cuando eran niños. Valeria asintió. Sí, éramos vecinos. Qué linda historia. La verdad, me encantaría que fuéramos amigas. La sinceridad en las palabras de Laura la tomó por sorpresa. No era la mujer que se había imaginado. No era una villana, ni una rival, ni mucho menos una mala persona. Era una mujer amable, que parecía querer a Mateo de verdad, y eso, de alguna forma, la hacía sentir peor. La noche terminó, y Valeria se fue a su casa. El corazón le dolía más que nunca. Se sentía como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. El amor de su vida se iba a casar, y ella, su mejor amiga, sería testigo de la boda. Se fue a la cama con el dolor en el pecho, pero con la determinación de seguir adelante. Tenía que ser fuerte. Tenía que ser la amiga que él siempre había necesitado, incluso si eso significaba perderse a sí misma en el camino. El tiempo pasó, pero el dolor en el corazón de Valeria seguía tan intenso como el primer día. Las semanas se convirtieron en meses de preparativos de boda, y ella, como la dama de honor, estaba en el centro de todo. Su papel era ser la confidente de la novia, la organizadora de la despedida de soltera y, sobre todo, el pilar de apoyo emocional de Mateo. Era una tortura disfrazada de privilegio. Acompañaba a Laura a probarse vestidos de novia. Escuchaba atentamente mientras ella le describía la visión de la boda perfecta. Quiero un vestido con una cola muy larga, algo de encaje, que me haga sentir como una princesa, le dijo Laura. Estoy segura de que te verás hermosa, le respondió Valeria con una sonrisa forzada. Cada prueba de vestido, cada detalle sobre la boda, cada conversación sobre la luna de miel era como un golpe en el pecho. Una tarde Laura le preguntó, «¿Estás bien, Val? Te noto muy callada». «Sí, estoy bien. Solo estoy pensando que el blanco es perfecto para ti. Es un color que te hace ver tan pura e inocente». Laura soltó una carcajada, sin darse cuenta de la ironía en las palabras de Valeria. «Gracias, Val. Eres la mejor». Pero, en lo más profundo de su ser, Valeria se preguntaba hasta cuándo podría seguir con esta farsa. Era difícil pretender que todo estaba bien cuando, en realidad, cada fibra de su ser gritaba de dolor. La amistad con Mateo se había vuelto tensa. Ya no hablaban como antes. Sus conversaciones se centraban únicamente en la boda. Él le pedía consejos sobre el smoking que iba a usar. Le hablaba de lo emocionado que estaba por empezar su vida con Laura, y a Valeria le costaba cada vez más disimular su tristeza. Una noche, mientras trabajaba en un proyecto para la oficina, recibió un mensaje de Mateo. «Oye, ¿estás despierta? Necesito hablar contigo». Valeria se sorprendió. Hacía tiempo que no le escribía solo para hablar. «Claro», respondió de inmediato. «Dime». «Es que he estado pensando mucho en lo que pasó. No hemos tenido mucho tiempo para hablar, solo hemos estado planeando la boda. Y la verdad, te he extrañado». Valeria sintió un vuelco en el corazón. «Yo también, Mateo. Sé que todo esto es un poco loco. Ha pasado todo tan rápido, pero de verdad, quiero que sepas que eres la persona más importante de mi vida». Las palabras de Mateo se sintieron como un bálsamo para su alma herida. Por un momento olvidó todo el dolor y la tristeza. «Y tú la mía, Mateo. Siempre». La conversación continuó por horas. Hablaron de los recuerdos que tenían juntos, de las locuras que hicieron en el pasado y de la amistad incondicional que los unía. Valeria se sintió feliz,
pero al mismo tiempo triste, porque sabía que en poco tiempo esa amistad sería un recuerdo, y él se iría a una nueva vida, una que no incluía a su mejor amiga de la infancia. Una tarde, al salir de su departamento, Valeria la vio en una cafetería. Pensó en acercarse a saludarla, pero algo la detuvo. Vio a un hombre sentado con ella. No era Mateo. Era un chico alto, de cabello castaño y ojos oscuros, que la miraba con una intensidad que a Valeria le pareció inusual. Confundida, decidió observar desde la distancia. Cuando vio que se tomaban de las manos y que él le acariciaba el rostro, les tomó unas fotos con el celular. No podía creer lo que estaba viendo. Laura le estaba siendo infiel a Mateo, y ella, su mejor amiga, estaba a punto de ser testigo de un matrimonio que, por lo visto, estaba destinado al fracaso. La imagen de Laura y su amante se quedó grabada en la mente de Valeria. No sabía qué hacer. Por un lado, sabía que tenía que decirle la verdad a Mateo. Él merecía saber con quién se iba a casar. Pero, por otro lado, temía que si le decía la verdad, él no le creería, y la amistad se rompería para siempre. Se pasó la noche dando vueltas en la cama. El dilema era insoportable. Si callaba, se convertiría en cómplice de una mentira. Si hablaba, se arriesgaría a perder a su mejor amigo. No era una decisión fácil. Al día siguiente, Laura la llamó para salir a comprar los arreglos florales para la boda. Valeria accedió. Tenía que confrontarla, pero de una manera sutil. Se encontraron en la florería, y mientras Laura elegía las rosas, Valeria la miró fijamente. «Laura, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, Val, dime». «Ayer te vi en una cafetería. Estabas con un amigo, ¿verdad?» Laura se puso pálida. Su rostro, antes lleno de felicidad, se transformó en una máscara de nerviosismo. «Sí, era un amigo. Se llama Daniel». Parecían muy unidos. «Sí, nos conocemos desde hace mucho tiempo». Valeria la miró fijamente con los ojos entrecerrados. «Laura, ¿estás segura de que quieres casarte con Mateo?» Laura la miró y, por un momento, Valeria vio una sombra de duda en sus ojos. «Claro que sí, Val. Mateo es el amor de mi vida». Valeria no le creyó. El tono de su voz, la forma en que se puso nerviosa, la mirada evasiva, le decían que algo andaba mal. ¿Pero qué podía hacer? Si le decía a Mateo, él no le creería. Y si no le decía, la conciencia no la dejaría en paz. Valeria miraba una y otra vez las fotos en la pantalla de su celular con el corazón latiendo a 1000 por hora. No era solo una suposición. Era la verdad, cruda y dolorosa. El hombre que amaba, su mejor amigo, estaba a punto de casarse con una mujer que no solo le era infiel, sino que también le había mentido sobre la naturaleza de su relación con Daniel. Al pensar en la felicidad genuina en sus ojos cada vez que hablaba de ella, en los planes que tenía para su futuro, su corazón se encogió. ¿Cómo podía hacerle esto? ¿Cómo podía permitir que se casara con una mujer que no lo amaba de verdad? Finalmente, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que contarle la verdad. Él merecía saberlo, merecía la oportunidad de no cometer el error más grande de su vida. Pero el miedo se apoderó de ella. ¿Qué pasaría si no le creía? ¿Y si Laura lograba convencerlo de que solo eran amigos? ¿Y si él la acusaba de querer arruinar su felicidad? La amistad que tanto valoraba podría romperse para siempre. Y esa era la única cosa que no quería perder. A pesar de sus miedos, sabía que no tenía otra opción. Tenía que ser valiente. Decidió que la mejor manera de hacerlo era en persona, para que no hubiera lugar para malentendidos. Lo llamó por teléfono y lo citó en la cafetería de siempre. Quería un lugar neutral, un lugar que les recordara lo que tenían antes de que Laura llegara a sus vidas. Mateo llegó puntual, con una sonrisa en el rostro. «Hola, Val.
¿Qué pasa? Me dijiste que era algo urgente. Valeria sintió un nudo en la garganta. Miró sus ojos, esos ojos verdes que tanto amaba, y el valor que había reunido se empezó a desvanecer. Sí, es algo importante, pero antes de que te lo diga, prométeme que me vas a escuchar. Por favor. Claro, Val, sabes que puedes contarme lo que sea. Valeria respiró hondo y se armó de valor. Es sobre Laura. La sonrisa de Mateo regresó, pero esta vez con un toque de confusión. ¿Qué pasa con Laura? ¿Necesita ayuda con algo de la boda? Valeria negó con la cabeza. No, no es eso. Mateo, tengo que decirte algo muy difícil. Creo que Laura te está siendo infiel. El rostro de Mateo se puso pálido. La risa se borró de su rostro. Valeria, ¿qué estás diciendo? Lo vi con mis propios ojos. Está saliendo con un chico llamado Daniel, y tengo pruebas. Valeria sacó su celular y le mostró las fotos. Él la miró con los ojos llenos de incredulidad y dolor. Luego, la incredulidad se transformó en tristeza y más tarde en una rabia sorda. No sé por qué estás haciendo esto. Esas fotos no prueban nada. Laura y Daniel son amigos desde siempre. ¿Por qué quieres arruinar mi felicidad? Las palabras de Mateo se clavaron en el corazón de Valeria. No, Mateo. No quiero arruinar tu felicidad. Quiero salvarte. No puedo dejar que te cases con una mentirosa, con una mujer que no te ama. Tú no sabes nada de nuestro amor. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valeria. Porque soy tu amiga, Mateo. Te conozco. Y sé que mereces a alguien que te ame de verdad. No a una mujer que te engaña. La voz de Mateo se endureció. Valeria, te desconozco. Nunca creí que serías capaz de hacer esto. Te estoy diciendo la verdad, Mateo. No, no me estás diciendo la verdad. Me estás diciendo lo que quieres que sea verdad. Lo haces por celos. Estás celosa de Laura. Las palabras de Mateo fueron como una bofetada. Su acusación era tan injusta, tan cruel, que Valeria no pudo contener las lágrimas. Claro que no. Te amo, Mateo. Por eso te estoy diciendo esto. La confesión de Valeria fue un momento de quiebre. Mateo se quedó helado. La furia en su rostro se desvaneció y fue reemplazada por la confusión. ¿Qué dijiste? Preguntó en un susurro. Que te amo, Mateo. Siempre te he amado, y no puedo ver cómo te casas con una mujer que no te merece. Mateo se quedó en silencio, mirándola fijamente. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de dolor, sorpresa y confusión. La revelación de Valeria lo había descolocado por completo. No sé qué decir. No digas nada. Solo quería que supieras la verdad, la de Laura y la mía. Mateo se levantó de la mesa y se fue sin decir una palabra más. Valeria se quedó en la silla, con el corazón roto. No solo había revelado el secreto de Laura, sino también el suyo. La amistad que tanto había protegido estaba rota para siempre. Cuando regresó a su casa, se sintió más sola que nunca. Lo había perdido todo. 2 días pasaron sin noticias de Mateo. Lo llamó, le envió mensajes, pero él no le respondía. Su silencio era un castigo, una confirmación de que la amistad había terminado. Sentía que había cometido el error más grande de su vida. Cuando ya había perdido toda esperanza, su celular vibró. Era un mensaje de Laura. Tenemos que hablar. Valeria sintió un escalofrío. Decidió ir. Quería terminar con todo de una vez por todas. La batalla que había comenzado ya no era solo por Mateo, sino por ella misma. Tenía que ser valiente, sin importar lo que pasara. El aire en la cafetería estaba cargado de tensión. Laura la esperaba con una mirada dura, llena de enojo y resentimiento. Valeria se acercó con paso firme, lista para enfrentar la tormenta que se avecinaba. «Supongo que ya sabes por qué te pedí que vinieras», dijo Laura, sin rodeos. Valeria se sentó, manteniendo la calma. «Claro que lo sé, pero déjame decirte algo, Laura. No te tengo miedo». Laura se rió.
No te hagas la valiente, Valeria. Le llenaste la cabeza a Mateo con mentiras para arruinar nuestra boda. No fueron mentiras, Laura, fue la verdad. ¿La verdad? ¿Me viste con Daniel y asumiste lo peor? Eres patética. Todo esto es por celos. Siempre has estado enamorada de Mateo y no soportas vernos felices. Las palabras de Laura le dolieron. Le recordaron las acusaciones de Mateo, el dolor de ser malinterpretada, pero esta vez Valeria no se doblegó. No soy yo la que está arruinando la felicidad de Mateo. Tú lo estás haciendo con tus mentiras. Cállate, tú eres la que le mintió a Mateo. Siempre fingiste ser su amiga, cuando en realidad siempre lo quisiste para ti. No te confundas. La diferencia entre tú y yo es que yo nunca le mentí. Siempre he sido sincera con él. Mi amistad es real, mi amor es real, pero lo tuyo, ¿qué es? Una farsa. Laura no aguantó más. Se levantó de la mesa y se fue sin decir una palabra. Valeria sabía que había ganado una batalla, pero que la guerra no había terminado. Mientras tanto, encerrado en su departamento, Mateo recordaba una y otra vez las palabras de Valeria. Te amo, Mateo. Laura te está siendo infiel. Se sentía confundido, traicionado, con el corazón roto. No sabía qué creer. Por un lado conocía a Valeria desde que eran niños. Su amistad era muy importante en su vida. Ella siempre había estado a su lado, en los buenos y en los malos momentos. Por otro lado estaba Laura, la mujer con la que se iba a casar, la mujer que le había prometido una vida juntos. Decidió que la única manera de saber la verdad era hablar con Daniel. Lo llamó y le pidió que se encontraran en un bar. Cuando llegó, lo vio con una expresión de preocupación en el rostro. «Hola, Mateo. ¿Qué pasa? Me dijiste que era urgente». «Lo sé todo, Daniel. Laura me lo confesó». Daniel se quedó helado. Miró a su alrededor como si quisiera escapar. «¿De qué hablas, Mateo?» «Sabes perfectamente de lo que hablo». Laura ya no pudo soportar la culpa y decidió contarme la verdad sobre ustedes. En un principio, pensé en terminar nuestra relación, pero luego, más calmado, valoré su valentía y decidí perdonarla. Daniel lo escuchaba en silencio, sin atinar a defenderse. «He venido en nombre de los dos», continuó Mateo, «para pedirte que te alejes de nuestras vidas. Simplemente desaparece. Después de todo, ella estaba contigo solo por lástima». Al escuchar esas palabras, Daniel esbozó una sonrisa sarcástica y, acercándose al rostro de Mateo, le dijo en tono desafiante: «¿Por lástima? ¿Dices que ella está conmigo por lástima?». Después de una risa burlona continuó: «No, amigo. Está conmigo porque sé darle lo que necesita, algo que tú, al parecer, no puedes ofrecerle. Se casará contigo por tu dinero, que es lo único que tienes, pero siempre será mía. ¿Quieres escuchar los audios que me envía cada noche?», le preguntó mientras buscaba los mensajes en el celular. Durante unos segundos, Mateo escuchó la inconfundible voz de Laura, los inconfundibles susurros de Laura. Cuando ya no pudo soportarlo más, se levantó y se fue sin decir palabra, con el corazón partido en 1000 pedazos. Al regresar a su departamento, se sintió estúpido, ingenuo. Había creído en una mujer que no valía la pena y había perdido a su mejor amiga. Esa noche no durmió. Mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad, recordó todos los años que había compartido con Valeria, su risa, su apoyo incondicional. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Tenía que hablar con ella y pedirle perdón. Valeria se levantó esa mañana con una sensación de vacío. Había logrado confrontar a Laura, y aunque se sentía victoriosa, el costo había sido demasiado alto. La distancia con Mateo, el silencio en sus conversaciones, el sentimiento de que lo había perdido para siempre, era insoportable. Se sentó en su sofá, con una taza de café en la mano, y las lágrimas volvieron a brotar.
Había hecho lo correcto, pero se sentía como si hubiera fracasado. El sonido de la puerta la interrumpió. No esperaba a nadie. Al abrir, se encontró con Mateo. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos, y había una expresión de dolor y arrepentimiento que nunca antes había visto en él. «Val», dijo en un susurro. El corazón de Valeria se aceleró. No supo qué decir. Lo único que pudo hacer fue mirarlo, con las lágrimas en los ojos. «¿Puedo pasar?», preguntó él. Valeria se hizo a un lado y lo dejó entrar. Se sentaron en el sofá, el mismo lugar donde habían visto tantas películas juntos, donde habían compartido tantas confidencias. El silencio se hizo pesado, pero esta vez no era un silencio de indiferencia, sino de un profundo arrepentimiento. «Val, soy un idiota», dijo Mateo con la voz quebrada. «Un estúpido». Valeria no respondió. Se limitó a mirarlo, con una mezcla de confusión y esperanza en sus ojos. «Hablé con Daniel», continuó él. «Lo confronté y me dijo toda la verdad». Una lágrima corrió por la mejilla de Mateo. «Todo lo que dijiste, Val, todo era verdad, y yo no te creí. Te acusé de celos, de querer arruinar mi felicidad. Fui un imbécil». Las lágrimas de Valeria también cayeron, pero esta vez no eran de dolor, eran de alivio. Él le creyó, y ese era el primer paso para sanar su amistad. «Lo siento, Val, no sabes cuánto lo siento. Fui un estúpido. Me dejé cegar por la ilusión de un amor que no era real, y a cambio casi pierdo el verdadero amor que siempre he tenido a mi lado». Valeria se levantó y se sentó a su lado, lo abrazó y se apoyó en su hombro. Él la abrazó con fuerza. Se quedaron en esa posición por un tiempo, sin decir una palabra, solo sintiendo la presencia del otro. «Te amo, Val», dijo Mateo en un susurro que a ella le pareció la melodía más hermosa del mundo. «Siempre te he amado, desde que éramos niños, y no me di cuenta de lo ciego que estaba». El corazón de Valeria dio un vuelco. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Era un sueño? Mateo, su mejor amigo, el amor de su vida, le estaba confesando su amor. «Cuando me dijiste que te ibas a casar con ella, mi mundo se vino abajo», dijo Valeria con la voz entrecortada. «Pero no me rendí. Tu felicidad era más importante». «La felicidad para mí es estar contigo», dijo Mateo. «Mi felicidad no es Laura, eres tú». Los dos se miraron, y por primera vez en mucho tiempo no había mentiras, ni miedos, ni secretos. Solo la verdad, desnuda y sincera. «Me voy a quedar un tiempo sin novia», le dijo Mateo con una sonrisa en el rostro. «Pero me gustaría que tú te quedaras conmigo». Valeria sonrió, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Era la felicidad más pura y honesta que había sentido en mucho tiempo. El departamento de Valeria, que durante semanas había sido un refugio de soledad y tristeza, de repente se sintió como un hogar. Mateo se quedó a su lado, y el silencio que antes era doloroso ahora estaba lleno de una comodidad reconfortante. Se sentaron en el sofá, abrazados, y hablaron durante horas. No de la traición de Laura, ni del dolor del pasado, sino de ellos, de los años que habían perdido, de los momentos en los que se habían amado en secreto y de un futuro que por fin podían construir juntos. «No sé por dónde empezar», dijo Mateo con una sonrisa en el rostro. «Siento que tengo que reconquistarte». Valeria se rió. «No tienes que reconquistarme. Nunca te fui infiel, siempre te he amado». «Lo sé, pero me gustaría llevarte a cenar, a un lugar especial. Quiero que tengamos una cita de verdad». Valeria asintió. Se sintió como una adolescente. La emoción de una primera cita con su mejor amigo, el hombre que siempre había amado, era inmensa. «¿Y qué vas a hacer con la boda?», preguntó Valeria con un toque de seriedad. Mateo suspiró.
Ya cancelé todo. Le dije a Laura que la boda no iba a suceder y le pedí que me diera un tiempo. ¿Te dio una explicación? Me dijo que me amaba, pero la verdad es que ya no le creo. Me di cuenta de que la felicidad que yo buscaba con ella siempre la tuve contigo. Y fui un estúpido por no verlo antes. Valeria le tomó la mano. No eras un estúpido. Estabas enamorado de la idea de una relación perfecta. Pero el amor no es perfecto. Es complicado. Y ahora que sabemos la verdad, podemos construir algo real, algo que dure. Esa noche se quedaron dormidos en el sofá, abrazados. Por primera vez en meses, Valeria durmió profundamente. No había secretos, ni miedos, ni dolor. Solo la seguridad de que el hombre que amaba estaba a su lado. A la mañana siguiente, Mateo la despertó con un beso. «Buenos días, mi amor». Las palabras de Mateo resonaron en su cabeza como una canción. Era la primera vez que la llamaba así. «Buenos días, mi amor», respondió ella con una sonrisa en los labios. Desayunaron juntos y la conversación fluyó con naturalidad. Parecía que nunca había habido un vacío entre ellos, que nunca se habían alejado. La conexión que siempre tuvieron era más fuerte que nunca. Esa noche, Mateo la llevó a cenar a un restaurante muy especial, el mismo en el que habían tenido su primera cita como amigos años atrás, y ahora se sentían como dos enamorados. Hablaron de sus sueños, de sus aspiraciones, de los viajes que querían hacer juntos. La cena fue mágica, y al final de la noche, Mateo la miró con los ojos llenos de amor y admiración. «No quiero perderte, Val. Quiero que seas mi novia». El corazón de Valeria dio un vuelco. «Sí, Mateo, quiero ser tu novia». El beso que vino después fue más que un simple acto de amor. Fue la confirmación de que habían superado todos los obstáculos, todas las mentiras, todas las dudas. Su amor, que había estado oculto durante tanto tiempo, finalmente había salido a la luz. Los días y las semanas siguientes fueron un torbellino de felicidad. Mateo y Valeria se convirtieron en la pareja que siempre debieron ser. Exploraron la ciudad, hicieron planes para un futuro juntos y se apoyaron mutuamente en todo. Y en cada momento, Valeria sentía que había encontrado a su alma gemela. Pero el camino a la felicidad no era tan simple. Un día, Mateo recibió una llamada de Laura. «Mateo, por favor, tenemos que hablar». Mateo miró a Valeria con una expresión de incertidumbre. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Es Laura. Quiere hablar». Valeria sintió un escalofrío. El pasado no los dejaba en paz. Sabía que tendrían que enfrentar a Laura tarde o temprano, pero no sabía si estaba lista para hacerlo. «¿Quieres que vaya contigo?» Mateo la abrazó. «No, esto es algo que tengo que hacer solo». Valeria sintió miedo. Miedo de que Laura le dijera algo que lo hiciera dudar, que la hiciera dudar a ella, pero confió en él, confió en el amor que tenían. «Está bien, pero si necesitas algo, solo llámame». Mateo asintió y se fue. Valeria se quedó sola en su departamento, con un nudo en el estómago. La historia con Laura no había terminado, y ella no sabía si podrían superar el último obstáculo. Mateo llegó al café. Laura ya estaba allí, sentada en una mesa al fondo, con la mirada perdida en su taza de té. Su cabello rubio estaba menos radiante, y las ojeras bajo sus ojos revelaban noches de insomnio. No se veía como la mujer segura y radiante que había conocido. Se veía rota. «Hola, Laura», dijo con un tono neutro. Ella levantó la cabeza. Sus ojos, antes llenos de alegría, ahora estaban llenos de tristeza. «Hola, Mateo. Gracias por venir». Se quedaron en silencio por un momento. Un silencio incómodo, lleno de palabras no dichas. «¿Por qué querías verme?» «Quería disculparme», dijo Laura con la voz temblorosa. «Sé que te hice mucho daño. Fui egoísta». Mateo la miró fijamente.
Sabes que una disculpa no lo arregla todo, Laura. Me mentiste, me engañaste. Lo sé, y no tengo excusa. La verdad es que nunca dejé de amar a Daniel. Pero mi padre siempre quiso que me casara con un hombre exitoso, alguien como tú. Me sentí presionada. Sentí que no tenía otra opción. Mateo suspiró. La excusa de Laura le pareció una justificación vacía. Pudiste haberme dicho la verdad. Pudiste haberme dicho que amabas a otro hombre. Pudiste haberme dejado antes de planear una boda, antes de hacerme creer que me amabas. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Laura. Lo sé. Fui una cobarde, y me arrepiento de todo. Por favor, Mateo, dame una segunda oportunidad. El corazón de Mateo se endureció. No puedo. Y no es solo por lo que hiciste, es porque me di cuenta de que no era a ti a quien amaba. Laura lo miró confundida. Mateo, ¿de qué estás hablando? A quien realmente amo es a Valeria. Siempre la he amado. La cara de Laura se puso pálida. Valeria, claro. Siempre supe que había algo entre ustedes. Mateo la miró a los ojos y le dijo, ella se atrevió a decirme la verdad, aunque sabía que podía perder nuestra amistad. Me demostró su amor de la única manera que pudo. Laura bajó la mirada, derrotada. Ella te merecía más que yo. Mateo se levantó de la mesa. Te deseo lo mejor, Laura. Espero que algún día encuentres la felicidad. Al salir, el aire fuera del local le pareció más limpio, más puro. El encuentro con Laura había sido doloroso, pero necesario. Había cerrado un capítulo de su vida, y ahora podía empezar a escribir uno nuevo con Valeria. Cuando llegó al departamento de ella, la encontró en el sofá, leyendo un libro. La cara de preocupación en su rostro se desvaneció cuando lo vio. ¿Cómo te fue?, preguntó ella con la voz temblorosa. Mateo se sentó a su lado y la abrazó. Todo terminó. Ahora ya no hay nada que nos separe. Valeria suspiró de alivio. Sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Me alegra mucho, mi amor. Se quedaron en el sofá, abrazados, sin decir una palabra, solo sintiendo la presencia del otro, el calor de sus cuerpos. Por primera vez en meses se sintieron libres, libres de mentiras, de secretos, de una vida que no era la suya. Esa noche, Mateo le propuso un viaje. Quiero ir a un lugar donde solo estemos tú y yo, lejos de la ciudad, lejos de los recuerdos. Un lugar para empezar de nuevo. Valeria sonrió. Me encanta la idea. ¿A dónde quieres ir? A un lugar que siempre hemos querido visitar. ¿Recuerdas el viaje que siempre planeamos cuando éramos niños? Valeria asintió, con una sonrisa en el rostro. Claro que lo recuerdo. El viaje fue una especie de cura para sus almas. Durante los siguientes días, vagaron en el coche sin rumbo fijo. Conducían por carreteras polvorientas, con las ventanillas abajo y la música a todo volumen. Cantaban a gritos sus canciones favoritas, se reían de los chistes que solo ellos entendían y se detenían en los lugares que les llamaban la atención. Pequeños pueblos con nombres extraños, restaurantes con comida casera y miradores con vistas increíbles. Una noche se detuvieron en el desierto, alejados de las luces de la ciudad, sin ruido, sin gente. Solo el silencio y las estrellas. Se sentaron en el capó del coche, abrazados, mirando el cielo. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca antes habían visto. Recuerdo que de niños decíamos que íbamos a venir aquí, dijo Valeria, con una sonrisa en el rostro. Decíamos que íbamos a ver si el cielo era más grande que el mar. Y lo es, respondió Mateo, mirándola a los ojos. Pero lo que no sabíamos era que el cielo se vería mejor contigo. Valeria sintió que el corazón se le llenaba de amor. El viaje no era solo un escape, era una confirmación. La confirmación de que su amor era real. He pensado mucho en todo lo que pasó, dijo Valeria.
en la mentira, en la boda, en cómo todo se desmoronó, pero también en cómo se construyó algo mejor de las ruinas, agregó Mateo. Valeria asintió. Se dio cuenta de que si no hubiera sido por la traición de Laura, nunca habrían confrontado sus propios sentimientos. El engaño había sido doloroso, pero también el catalizador que los había unido. «Te amo, Val», dijo Mateo, con la voz suave. «Te amo de una manera que nunca pensé que amaría a alguien. No es un amor de cuento de hadas, es un amor real. Uno que sobrevivió a las mentiras, a los secretos y a las dudas. Y yo te amo a ti, Mateo, con todo mi corazón». Se besaron bajo la luz de la luna, y el beso fue más que un simple acto de amor. Fue una promesa, la promesa de un futuro juntos, sin importar lo que pasara, sin importar los obstáculos que se presentaran. Cuando regresaron a la ciudad, la vida no era la misma. El dolor del pasado se había ido y el futuro se veía más brillante que nunca. Se mudaron juntos. Decoraron su apartamento con fotos de sus viajes, con los recuerdos de su amistad y con los sueños que ahora como pareja iban a hacer realidad. Pero la vida no siempre es un camino de rosas. Una tarde, Valeria recibió una llamada de su madre. Su voz estaba llena de preocupación. «Val, ¿estás bien? ¿Te pasa algo?» «Sí, mamá, estoy bien. ¿Por qué lo preguntas?» «Es que Laura me llamó». El corazón de Valeria dio un vuelco. Laura. El nombre era como un eco del pasado. «¿Qué te dijo?», preguntó Valeria con un nudo en la garganta. «Dijo que te odia, que le dijiste a Mateo que le estaba siendo infiel y que ahora tú y él están juntos». Valeria suspiró. Sabía que Laura no se iba a quedar callada. Sabía que iba a tratar de vengarse. «Mamá, es verdad. Mateo y yo estamos juntos». «Y sí, yo le dije la verdad a Mateo sobre Laura. Ella le estaba siendo infiel». La madre de Valeria, que siempre había sido una mujer de principios, se quedó en silencio. «Val, ¿por qué no me dijiste nada? Yo siempre quise que tú y Mateo fueran algo más que amigos, pero no de esta manera, no con mentiras y engaños. Mamá, no fueron mentiras, es la verdad. Y yo no engañé a nadie. Laura fue la que mintió». Después de un breve silencio, la madre le dijo: «No sé qué pensar. Me siento confundida. Siempre pensé que tú y Mateo serían una pareja perfecta, pero no creí que lo harías de esta forma». La llamada terminó, y Valeria se sintió muy mal. Su madre no la entendía. Su madre no entendía que su amor con Mateo se había construido sobre la verdad. Se sentía frustrada. El camino hacia la felicidad no era tan fácil como había imaginado. Las mentiras del pasado seguían acechando en el presente. Cuando Mateo regresó a casa, la encontró en el sofá, llorando. «Val, ¿qué pasa?», preguntó él, con una voz llena de preocupación. Ella le contó la llamada de su madre, la frustración, el dolor de que no la entendieran. «No te preocupes, mi amor», dijo él abrazándola. «No importa lo que digan, lo que importa es lo que sentimos, y que nuestro amor es real. Lo que Laura diga no importa. Lo que importa es que estamos juntos». Valeria se sintió reconfortada, pero el nudo en su estómago no se iba. Sentía que tenían que enfrentar a Laura una vez más. La conversación con su madre la había dejado con una profunda inquietud. Aunque Mateo la había consolado, la idea de que su felicidad estuviera basada en la traición la atormentaba. Sabía que Laura no se detendría. Si había llamado a su madre, era solo cuestión de tiempo para que se comunicara con la familia de Mateo y esparciera su versión de la historia. Decidieron que tenían que actuar, tenían que enfrentar a Laura y, si fuera necesario, a sus familias para poner fin a la narrativa de mentiras de una vez por todas. Mateo sugirió que la mejor manera de hacerlo era todos juntos, en un lugar neutral, de modo que no hubiera lugar para chismes ni malentendidos. Al día siguiente, Mateo llamó a Laura.
La conversación fue tensa, pero logró convencerla de que se reunieran en un café, un lugar público. Luego llamó a sus padres y les pidió que se unieran a ellos. No les dio detalles, solo les dijo que era algo importante y que tenían que estar allí. Cuando llegaron al café, los padres de Mateo ya estaban sentados en una mesa. Los padres de Laura también. La tensión en el ambiente era palpable. Laura se veía nerviosa, pero también con una expresión de determinación. Se sentía como si estuvieran a punto de enfrentarse a un jurado. Mateo tomó la palabra. Gracias a todos por venir. Hay algo que necesitamos aclarar. El padre de Laura, un hombre de negocios, miró a Mateo con desprecio. No sé qué tengas que aclarar, Mateo, pero no me parece correcto que le hayas roto el corazón a mi hija. Ella estaba muy ilusionada con su boda. Señor, con todo respeto, la que rompió la ilusión de la boda fue su hija, no yo, dijo Mateo con la voz firme. La madre de Laura se levantó de la mesa, indignada. ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a acusar a mi hija? Déjenme contarles la verdad, dijo Valeria tomando la mano de Mateo, y durante los siguientes minutos les contó con lujo de detalles todo lo que había ocurrido. Después de un silencio que pareció eterno, Laura miró a sus padres y les dijo con la voz quebrada: «Lo siento. Tenía miedo de que no me amaran más si les decía la verdad». El padre de Laura se sentó con la cabeza gacha. La decepción en su rostro era evidente. Su hija no era la mujer perfecta que él siempre había imaginado. Mateo tomó la palabra nuevamente. Yo amaba a su hija, de verdad, pero me di cuenta de que mi felicidad no estaba con ella. Mi felicidad siempre estuvo con Valeria. La madre de Mateo, que había estado en silencio todo el tiempo, se levantó y abrazó a Valeria. Siempre lo supe, dijo, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Siempre supe que tú eras la indicada para mi hijo. El padre de Mateo asintió, se levantó y abrazó a su hijo. Mateo, hiciste lo correcto. No importa el pasado, lo que importa es el futuro. Y si Valeria es tu felicidad, te apoyamos. Los padres de Laura, con el rostro serio, se levantaron y se fueron. Laura se quedó en la silla, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, sintiéndose derrotada. Por primera vez en su vida, no tenía una mentira para esconderse. Valeria y Mateo se quedaron en el café, abrazados por los padres de él. La reunión había sido tensa, pero necesaria. Habían logrado desenmascarar las mentiras de Laura y al mismo tiempo habían solidificado su amor frente a sus familias. Al día siguiente, Laura los llamó. «Quería decirte que lo siento, Valeria», le dijo con la voz temblorosa. «Fui una idiota, fui una cobarde, y me arrepiento de haberte llamado traidora». Valeria se sintió aliviada. El perdón de Laura era lo único que necesitaba para cerrar ese capítulo. «Te perdono, Laura», dijo Valeria, «y te deseo lo mejor». La llamada terminó. Valeria se sintió libre, libre del pasado, de las mentiras, de la culpa. Su amor con Mateo era real, y ahora nadie podía dudarlo. Un año después, la vida de Valeria y Mateo era una tranquila sinfonía de felicidad. Las cicatrices del pasado se habían convertido en las bases de un amor más fuerte y profundo. Su apartamento, antes un lugar de soledad y tristeza, ahora era un hogar lleno de risas, de desayunos compartidos y de planes para el futuro. La confianza que tenían el uno en el otro era inquebrantable, una confianza que había nacido de la verdad y de la honestidad. Una tarde de sábado, Mateo se giró hacia Valeria con una sonrisa. «Val, he estado pensando mucho». «¿En qué, mi amor?», preguntó ella con la mirada curiosa. «En nosotros, en todo lo que pasamos, y me doy cuenta de que la vida que tengo ahora es mucho mejor que cualquier cosa que haya soñado, pero hay algo que me falta». El corazón de Valeria dio un vuelco. Por un segundo, un miedo irracional la invadió.
Mateo se levantó del sofá, se arrodilló frente a ella y sacó una cajita de su bolsillo. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Valeria, eres mi mejor amiga, mi compañera, mi alma gemela. Eres el amor de mi vida. No quiero vivir ni un solo día sin ti. Quiero que seas mi esposa. ¿Te quieres casar conmigo? Valeria no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran de felicidad. Era un momento de ensueño, un momento que había imaginado durante años. Sí, Mateo, sí quiero casarme contigo. Mateo le puso el anillo en el dedo. No era ostentoso, sino de oro blanco con una pequeña piedra. Era el anillo perfecto, un recordatorio de que su amor no estaba basado en lo material, sino en algo mucho más profundo. El día de su boda, el sol brillaba con una intensidad inusual. Valeria caminó hacia el altar con un vestido blanco que la hacía ver como una princesa. Mateo la esperaba con una sonrisa en el rostro y los ojos llenos de amor. «Te ves hermosa», le dijo con la voz entrecortada, «y tú, como siempre, el más guapo de todos». La ceremonia fue simple, pero llena de amor. En sus votos se prometieron amarse en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, pero también se prometieron amarse en la verdad y en la honestidad. Durante la fiesta, Mateo le tomó la mano y le dijo: «Recuerdo que hace un año estaba a punto de cometer el error más grande de mi vida, pero tú me salvaste». «No te salvé, Mateo, solo te mostré el camino. Tú fuiste quien decidió tomarlo». Mateo sonrió y se besaron con el aplauso de todos sus amigos y familiares. La historia de Valeria y Mateo nos deja una lección invaluable. El amor no siempre es un camino fácil, pero cuando se construye sobre la verdad, siempre triunfa. Si disfrutaste de este relato sobre el amor y la amistad, dale me gusta al video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para ver más contenido como este. Nos vemos en la próxima historia.